Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a una emisión más de Sin Tacto Político. Este domingo 17 de noviembre, ya a escasas semanas de cerrar el 2024. Y aquí estamos como cada semana para discutir los temas más álgidos de la política local y nacional en este panel de debate, de análisis, de discusión, de chacota también, ¿por qué no? Donde me acompaña un grupo de periodistas con gran trayectoria, con gran conocimiento de la cosa pública, que aunque nos dedicamos a lo mismo, no pensamos igual. Y aquí confrontamos nuestras perspectivas. Jorge Rodríguez. Muy buenas noches, qué gusto de saludarles, mis amigos periodistas empoderados. Es una chulada estar en esta mesa. También, como de costumbre, Jesús Amador. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches, audiencia, buenas noches, Anwar, buenas noches, Jorge, para quien no lo conoce, es mi amigo Chito Chimal, gracias, es un gusto compartir contigo esta mesa, en verdad es un halago. Gracias, y por otra parte, al compañero Ángel Ramírez, pues es una semana muy atípica porque al final de cuentas, aun cuando la política no duerme hoy en día, en Quintana Roo estamos hablando más que nada de perturbaciones tropicales, estamos hablando de muchas situaciones policíacas que para buena o para mala situación de los quintanarroenses, pues la estamos viviendo, de manera especial en Chetumal. Sí, y ahorita vamos a abordar también, no solo en Chetumal, en todos lados se cuecen habas, vamos a hablar, por supuesto, de este tema y de otros más con Ángel Ramírez. Anuar, Jorge, estimado Jorge, bienvenido. Gracias. Jesús, estimada audiencia de Sin Tacto Político, muy buenas noches. Sí, pues bastante interesante lo que se está moviendo en el tema de la política y en el tema de la inseguridad, en el tema de la política, pues solicitud de licencia o la licencia que pide la senadora Mayuli Simón, porque pues, seguramente ya, yo creo que con esta nueva directriz dentro del PAN, pues ella tomará un cargo muy importante. Solamente así puedo pensar que deje una senaduría. No entendí cuando le dejó el Dashish, que bajó. No, ahí sí se entendió. Ahí fue muy entendible. Bueno, lo entiendes tú en la política, pero en el tema de la realidad, no. Bueno, pero entremos. Muy inocente. Son dos temas que puso en la mesa. Venga. Si gustan, empezamos con el tema del PAN. Sí. Vamos, ¿qué se está cocinando? Pero vámonos, a eso voy, vámonos de manera específica con... Oye, pero ¿cómo toco la herida enseguida? No, Ángel, pero ¿sabes qué pasa? Que lo das con una forma de decir, pues algo semejante, lo quieres subir a una báscula, cuando en realidad no puedes subir a una báscula. Lo de Elda con lo de... ¿Por qué no? Mayuli. A ver, permíteme, a El Dashish le dice, dejas la Diputación Federal, o ya se lo habían dicho antes, y te vas a una secretaría en el Estado. Una que forma parte de su perfil, ¿ok? En la otra parte, no. En la otra parte dejas el Senado con todo el poder, con todas las prebendas que significa ser senador de la República, y te vas al ocaso. Ojo, nadie sabe a ciencia cierta, a excepción de Mayuli y de su gente cercana, hacia dónde se va. Todos argumentan que se va a la dirigencia nacional del PAN. Ese es un argumento que tienen. Pero ahora yo te hago una pregunta, te la reviro o te la regreso. ¿Tú crees que hoy en día la dirigencia nacional del PAN tiene la capacidad económica para dejar a Mayuli con la misma capacidad financiera o la estabilidad emocional? Ni política siquiera, Jesús. Entonces, ni política. Yo no lo veo lo mismo, con todo respeto, o estoy mal. A ver, en términos estrictos, pues sí es lo mismo, ¿no? Los dos están renunciando o dejando una curul por alguna otra cuestión. Obviamente, la decisión de El Dashish para mí es más comprensible y entendible dentro del sistema político, porque estamos hablando del partido mandón que tiene opciones. La decisión de Mayuli Martínez Simón no la entiendo, pero quizá no la entiendo porque no tengo las razones, no tengo el contexto. No sabemos qué la orilló a esto. Cuando un político hace pública su licencia, pues de inmediato pensamos de que no, pues va a ir a buscar otra cosa. ¿Y qué puede ser mejor que una senaduría para el PAN? Pues básicamente nada, ahí coincido también con Jesús, pero
puede ser algún otro tema, Dios no lo quiera, algún tema de salud, Sí, definitivamente. algún tema de familiar, o sea, hay muchas cuestiones que te pueden llevar a esa Se cuestión. pasó 6 años a todo dar. Nunca supimos en realidad con exactitud qué hacía. A lo mejor ya dijo, ya no es lo mío. Ya me fastidié, ¿no? O no sabemos si le debe al de la... Pero además, del ahora, lado. pero además llevó el descarto- triunfo nadando de pechito, llevó este triunfo, ¿no? Para reelegir. Todavía no superas que le haya vencido a tu gallo. Se nota el no. dolor todavía. Ahora, finalmente todo lo que tuvo que moverse para que para volver a desplace ganar. a Yo lo que Palazuelos entiendo y llegue al que Senado. con esta nueva renovación que ya dejó Marco Cortés y entra Jorge, Jorge Romero. Jorge Romero, que es Romero Hicks, ¿no? Sí. Que No, fue- no, sí, no, sí. no es Hicks, no, sí. Bueno, no. Herrera, ¿no? Jorge Romero. Bueno, el chiste es que finalmente pues a lo mejor tiene algunas aspiraciones dentro de su propio partido político, ¿no? Pero no, Ángel, te voy a decir por qué no. No hay necesidad de renunciar para dedicar. No, porque para... tiene una senaduría. ¿Quieres un ejemplo? Ahí Lo está Reina mismo Tamayo, hubiera la pensado diputada yo. local, Lo mismo diputada hubiera local, pensado yo. dirigente Lo del mismo PAN. hubiera- y pensé yo Permíteme, que cuando la la gente señora escuche. Lachis dejó el cargo. Déjame hablar, ¿por qué acaparas siempre la Porque tú palabra? estás acaparando. Primero me preguntó a mí y ya luego, bueno, adelante. A ver, no es necesario, haciendo una punta a lo que decías, de que si tienes aspiraciones en el partido, no es necesario dejar un cargo de elección popular para irte a hacer proselitismo o trabajo partidista. El mejor ejemplo lo tienes aquí con Reina Tamayo, dirigente estatal del PAN, diputada local, que además se va a reelegir. Y te lo digo con esa certeza por una razón. Es la única inscrita en el proceso local. Porque no dejaron de inscribirse las demás. Claro. Hay más aspirantes, que incluso hay una que ya lo está diciendo, con todas las porquerías que están haciendo para que no se puedan inscribir. Ay, o sea, pero- esa es otra cosa. No seas ingenuo, Ángel, porque en realidad, como sucede en los nombramientos, en todo nombramiento de presidente de partido, viene el visto bueno. ¿Tú crees que Jorge Romero es presidente nacional del PAN nada más por la democracia que existe? No, lo puso entre Marco unos Cortés. cientos? Digo, no, y también hay un visto bueno desde el Zócalo de la Ciudad O de sea, ¿quieres México. hablar de la renovación del sindicato del Congreso también? También, o sea, estamos en las mismas. Hay una bendición. Reina Tamayo, lo sabemos bien. Comadre, ¿quién es? Hay un visto No bueno. sé, a ver, dime. No, pues ahí te voy a platicar. No, tiene una ¿De qué? amistad muy cercana ¿De qué con la será? gobernadora Mara Lezama. Eso Sí. es obvio, o sea, no hay Y necesidad. todo de- eso de pesa en estar- política, a eso lo voy. sabemos. Pero, a ver, más allá de todo ese asunto y que sabemos, no hay ingenuidad aquí, sabemos que así se manejan las cosas, sí, para el PAN y para todos los partidos, incluyendo el PRI, que también tuvo su propio y tiene sus propios procesos, ¿cómo les ha pegado este tema? Porque el ciudadano, como Ángel Ramírez y otros más, que buscan alguna opción distinta a la 4T, no tiene representación. Esa es No una gran encuentra verdad. un partido que diga, esta es una opción para mí porque son diferentes, porque es una oposición que de alguna manera se conduce por otro lado. No, en todos los partidos lo que priva son los intereses de grupo, los intereses personales, y para usted. Oye, me gusta porque ya aquí prácticamente está diciendo Anuar que él sí encontró ya en la cuarta transformación su vida política. ¿Por qué? Pero bueno, Ya va en el Dije- segundo piso, por Dije, ahí lo como sabe. Ángel ya va Ramírez por el tercer y otros más, ¿por qué no pensar nosotros pero pues bueno, incluidos? porque no hay PRD, el PRI no te va a gustar. ¿Por qué tenías que mencionar PRD? Y además el PAN nos estás hablando mal. Estoy esperando Pero una bueno, buena opción independiente. El chiste que tienen toda la razón en cuanto a cómo es el sistema político mexicano más corrompido y más engangrenado que no puede existir. Pero a ver, son en estas condiciones, por ejemplo, en el caso cómo se va a reelegir Reina, lo que le conviene a esta administración, a la que manda, con todo este desaseo, como también fueron elegidos los órganos internos, ¿no? De control interno. De control interno, en donde entra la esposa del oficial mayor como una de los cargos cuando no tiene el perfil y la gente de adentro no la acepta dentro del TECRO. ¿Es así?
No, a ver, Ángel, es que hay que saber, vamos a diferenciar. Creo que ahí sí son peras y manzanas. A ver, vamos a diferenciar una cosa. A ver, la diferencia es corrupción. No. A ver, dime lo contrario. A ver, yo no te puedo decir si es corrupción o no, yo te voy a dar mi punto de vista, de mi análisis. ¿Okay? O sea, tu situación extraordinaria o contractual es muy diferente, esa es otra acción. Lo que sí te gustaría... A ver, eso no lo entendí. O sea, tu situación extraordinaria, lo que tú pienses con esas personas es ajena a lo que podemos pensar nosotros cuatro. ¿Estás de acuerdo? Nosotros ¿Por qué? Pues no sé, o sea, no sé qué situación te debe traer. No, ninguna. A ver, no te soy... Es que sí, o sea, a ver. Si me dices que yo traigo partido, no. No, aguas. A ver, yo te dije... A ver si hay que lo aclare porque yo tampoco entendí. Yo tampoco lo entendí. Yo tampoco ya traigo partido. Si tengo algún interés, no. Ah, bueno, sí lo tienes, todos lo tenemos. a ver, No, pero en particular en este caso. No, es que a ver, yo te estoy diciendo, estamos hablando de la cuestión de los partidos y luego te metiste a la cuestión de la selección de los auditores. Ahí Es sí, que es lo ahí mismo. sí. Estamos, Son procesos. a ver, lo que yo estoy diciendo es que en términos reales, el desaseo que hay tanto en la elección del PAN como en esa elección que yo te menciono, es un desaseo político, cinismo si quieres, ¿no? de la corrupción, que no le conviene a ningún gobierno, al margen de que la cuarta T así lo quiera hacer, y quiera crecer con ese cinismo, con esa auditoría que antes solamente se la reconocíamos al PRIAM. Pero ahora no solo es el PRIAM, ahora fue corregido y aumentado, y con un cinismo tal que lo estamos viendo. Bueno, si a eso te refieres. A eso yo voy. O sea, yo te estoy comentando la situación del PAN. ¿Sí? O sea, estamos comentando de que supuestamente la que viene a reelegirse tiene el poder, o tiene el poder de la gobernadora, o el abrazo, o el apapacho de la gobernadora, o el madridazgo, pero... ¿sí? Madridapi. Sí. No, Madrinazgo. Madrinazgo. Sí. Entonces, fíjate lo que estamos hablando, y ya nos estamos metiendo en la vida interna de un PAN. ¿Tú crees que alguien en el PAN de los 1.142, 1.145 afiliados que tiene el PAN van a poder definir? 2.160 en Quintana Roo. ¿Cuántos? 2.160. Siguen siendo... De los 1.145 votaron son ahorita. menos que los que... Pero a lo que voy, ¿tú crees que todos van a decir, oiga, gobernadora, voy a votar por fulana, voy a votar por Mentana? ¿Verdad que no? ¿O sí piensas que eso van a hacer? A ver, ¿no sucedió esto con el amigo yo que se brindó todo el PAN? No, sí, claro que sí. Y también podemos hablar de Germán González, que vendió todo por su hijo, dio todo por su hijo. O sea, eso sí lo podemos hablar. Pero hoy son cuestiones muy importantes que hay que definir. Ahora, fíjate qué delicado lo que tú estás mencionando. O sea, la relación con la gobernadora es lo que le permite, fíjate qué delicado. ¿Por qué? Porque está en la vida interna de un partido político. Pero ¿cuál es lo delicado? ¿Cuál es lo delicado si históricamente la oposición ha estado sometida? Bueno, es que el hecho a ver, cuando gobernaba algo, asesinar a una persona debe ser relevante. Por sí debe ser relevante, pero como todos los días se asesinan a una persona aquí, antes, ¿qué delicado tiene de eso, no? O sea, si ya estamos haciendo una costumbre, un hecho delictivo, pues debe de ser. Pero una vez más estás saltando de peras a manzanas. Es que lo que trato de los temas. Lo que trato de explicar es un tema político y te vas a seguridad. Es el acto de normalizar la corrupción y la inseguridad, una serie de cosas que va inmersa en todo. Por eso es que yo estoy pasando uno y el otro, porque hay inmerso en todo. Para aquí está la cuestión, Ángel, y creo que esta discusión, en particular con tu servidor, la has tenido muchas ocasiones, la hemos tenido muchas ocasiones. Hay una diferencia entre ser analistas de la realpolitik, de lo que sabemos que sucede, cómo se mueve, porque vivimos y trabajamos en este medio de alguna manera, a ser activistas y tratar de vender otras ideas que no van con la realidad. Activista, yo no soy activista, pues, dentro de un partido. Es un activismo. No, activismo ideológico. Ya aquí lo que dice él, ya se fue por un lado y tú dices activismo. O sea, yo no me considero activista. Si el decir las cosas como son, ser activista en tu posición. Y está bien ser activista. Soy activista si tú lo quieres. Punto. Estamos de acuerdo. Pero volvemos a lo mismo. A ver, Ángel, en verdad. Es que dice el inicio de Sintacto Político, somos personas que nos dedicamos a lo mismo, pero no pensamos igual. distinto. Claro. Pero cuando tú piensas distinto,
o eres activista o traes entonces... Oye, pero ¿en qué momento decirte que eres activista es una ofensa? Para mí lo que tratas de decir es que yo estoy siendo hay una diferencia entre... de manera... Ya se está victimizando. Sí, claro, ya. Soy víctima. Yo solo quiero decirles una cosa. Permítame. A ver, Ángel, hay una situación que sí me gustaría dejar claro contigo y obviamente estar con... No, con la audiencia, no conmigo. Escúchame, Antes con la de audiencia. corte, a ver, Rapidito. A ver, tienes mucha razón cuando tocas el tema de la selección de los auditores, de los órganos de control interno, ¿sí? Pero aquí hay una situación extraordinaria. El poder legislativo se mueve por tal cual. Cada diputado fue electo, o sea, 15 de los 25 diputados fue electo en las urnas por el pueblo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, ¿a quién le van a tener que dar cuentas esos diputados? Al pueblo. Van a volver seguramente a querer ir a buscar su voto. ¿O no? Le creo. Yo le añadiría que en un mundo... Le hace falta andar en elección. Vamos un corte, por favor. Es simple. Estamos listos con la información más relevante generada alrededor de la península. Como todos los días, nos mantenemos informados de todo lo que sucede en Quintana Roo. Compra tu boleto de quintanarroense en línea. Visita ultramarferry.com. Haz clic en el menú superior izquierdo. Selecciona la opción quintanarroense. Lee y acepta los términos y condiciones. Elige la ruta, cantidad y tipo de boletos. Ingresa tus datos y haz clic en Siguiente. Realiza el pago. Y listo, recibirás tus boletos por correo electrónico para pasar directamente a la fila de abordaje. Recuerda, preséntate con anticipación. Lleva tu identificación vigente para poder abordar el día de tu viaje. Visítanos en Desayumi, Colonia Centro Ave Juárez con Plutarco Elías Calles Ignacio Zaragoza, 83, pedidos al WhatsApp 983-177-7776. Estamos de regreso, hay muchísimos temas. Tiene una idea que no terminó de aterrizar. Adelante. Pues dale. Da tu idea, si no van a decir que te... Ángel ya cobró su primera víctima, ya hizo enojar a Jesús Amador. No, para nada. Pero bueno. Yo solo quiero decirles una cosa, que hablas del cinismo, arrogancia que hay en el poder que representa ahorita Morena, que lo vivimos con la diputada
Lilia Miss esta semana, que le contestó a Raimundo Martín, compañero de medios, le contestó: si crees que yo soy corrupta, estás jodido. Así, textualmente. Con esa arrogancia se mueve, y pues por ahí no andas tan alejado de lo que comentas del cinismo con el que se hacen las cosas. No, pero si lo estamos viendo, mira, la policía, por ejemplo, municipal de Anapati Peralta, que es tan promocionada, yo creo que cuando tú ves a unos chavitos mal, dices, es imagen de su papá, ¿no? Entonces, cuando la policía de un municipio está tan desorientada como le vemos, por ejemplo, en esta semana que terminó, 2 policías fueron acusados de violación de una ciudadana colombiana, y otro que es el director de la policía auxiliar, que llega a un restaurante o bar, vaya usted a saber, come gratis, bebe gratis, pero se ve que bebió bastante bien, y después le dice, yo no quiero pagar. No, ¿por qué? Porque soy el director de la policía. Entonces se da este enfrascamiento, llegan los reporteros, los malosos reporteros que siempre llegan cuando hay este tipo de casos, y creo que el inspector nocturno fue el que lo graba y lo amenaza de muerte. De muerte. Sí, no, le dice, te voy a matar. Completamente fuera de sí, y bueno, la reacción fue... Esa es la arrogancia que habla la reacción fue... Ese tema, bueno, yo no mezclaría, como estoy ahí en favor de Jesús Amador, ahí está, miren, el sujeto amenazado. O sea, los temas que van a lastimar no lo vamos a mezclar. No, a ver, Ángel, por favor, déjame terminar la idea. O sea, también trata de ser un poquito respetuoso con las opiniones de los demás. La cuestión aquí, de política a seguridad, hay una diferencia. Sí, afectación, por supuesto, sí, una reacción obligada y necesaria, además, de la presidenta municipal, que tuvo que suspenderlo de manera inmediata. Dijo ahí ella misma que no se permite ningún tipo de estos actos en la policía y que ser impunidad. ¿Qué pedimos los ciudadanos? No solo la destitución, pedimos que haya, en este caso, no sé si en la policía exista la figura de inhabilitación. Creo que hay una comisión de honor y justicia al interior, ¿no? Sí. Igual la comisión de honor. Sí, pero a lo que voy, sí, en cuanto se dio a conocer el escándalo, fueron minutos después, horas después, que se destituyó de manera fulminante. Pero, insisto, esto es correcto, está bien, es lo que tiene que hacer la autoridad, pero va a ir más allá. Sujetos como este, más allá de que haya sido una borrachera y demás, no pueden estar ejerciendo de policías. Además como director, ¿no? Sí. Pero yo nada más quiero agregar algo: política y seguridad va de la mano, porque hay gente que dirige las políticas internas de seguridad. Pero no me gusta mezclar todo en un jarrón y chicolearlo, ¿no? Porque se pierde el sentido del análisis. Correcto, bueno, esa es mi perspectiva. Quizá segmentamos de manera distinta. Sí. Pero vamos a ver otro tema, hablando de arrogancia del poder, donde una vez más se da, pero aquí a unos niveles macro. Porque estamos viendo que pueden ser asuntos incendiarios que pueden cambiar la estructura del poder en el país. A ese nivel lo veo yo. Y no sé ustedes qué piensen, compañeros, pero me refiero a la reelección de la señora Rosario Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en contra de una mujer que impulsaba la propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Aquí quiero comenzar. A mí me parece extraño de inicio que ella se hubiera querido reelegir. ¿No fue ella la que dijo que quería terminar con la Comisión de Derechos Humanos en su momento? ¿Quería terminarla? Sí, que quería cerrar porque no tenía ya sentido. La Comisión de Derechos Humanos fue la propia señora, ¿no? Una comisión que fue creada gracias a la lucha de muchos hombres y de muchas mujeres, incluida la mamá de ella, doña Rosario Ibarra, ¿recuerdas? Bueno, entonces finalmente hubo una declaración de un personaje que dice Anuar, pues era cercana a Claudia Sheinbaum, que ahí no le valió, porque dicen que esta Rosario iba en tercero, ¿no? En cuarto. Fue la peor evaluada de todas. Y la evaluación, y pasa a la segundo término, y ahí es como la reelige el Senado. Cuando le preguntan a la presidenta Claudia Sheinbaum, dice, pues, así en un tono molesto, no sé, ahí no me digan nada, ahí el Senado fue el que dijo, ¿no? Bueno, el no me diga nada viene en lo subjetivo, en lo que se entiende, pero textualmente dijo, bueno, el Senado es el encargado de esas designaciones.
punto de ahí. Y al final de cuentas así es. Sí, así es. textualmente. O sea, Sí, pero ¿cuál fue la Así, a ver, en su ingenuidad así es, pero Sí. en la teoría, pero en la práctica no lo No, es. claro así. que no, cuando A ves ver, a a ver, Dan a ver, Augusto Ángel, a ver, Ángel, mostrando a ver, la boleta a ver, de por quién a ver, votó. A ver, Ángel, es que no es solo en la por fuera, sino en realidad así es, el Senado lo elige. Que te hablen, que te digan, hoy hay que votar por esto, es muy diferente. ¿Estás de acuerdo? O sea, ellos eligen. Ellos son los, Pero ellos- los autores materiales de la elección. La praxis es del Es- Senado. sí. Perfecto. Pero aquí, Jesús, ¿Cuál fue la situación extraordinaria? Entonces, simple y sencillamente, Piedra contra coco. la mayoría de los senadores de Morena, los que tienen la mayoría junto con sus aliados en el Senado, no querían la reelección de Rosario Ibarra. ¿y qué pasó? Ahí la situación extraordinaria. ¿Qué se presume o qué se rumora? Al final de cuentas, que la decisión o el apadrinazgo de todavía del expresidente Andrés Manuel López Obrador pesa en la figura del Senado. Tan es así que la propia presidenta Claudia Sheinbaum tenía su candidata, ¿sí? Que al final de cuentas, por los grupos de poder al interior, pues no se logró configurar, les ganó el tiempo, la premura del tiempo para la elección y tuvieron que al final de cuentas definir por usar la oportunidad de Rosario Ibarra. Ahora, ¿qué es? Vámonos a verlo en la cuestión de mexicanos, de ciudadanos común y corriente, los que buscamos los derechos humanos. ¿Es un retroceso o es algo que pueda antojar un futuro promisorio para derechos humanos? Definitivamente no. No. O sea, hemos visto en su primera etapa que no funcionó, que si ella en verdad, como ella se presume ser defensora de los derechos humanos y tuviera una capacidad de autocalificarse, autodefinirse, debió haberse hecho a un lado. Está muy limitada definitivamente, pero yo quiero concentrarme en el ingrediente político, Sí. porque estamos hablando de dos fuerzas dentro del mismo partido, la Correcto. misma cuarta transformación. O sea, del poder tras el poder. Del poder Al lado del en poder. plenitud. Ahora, hablemos de esto, porque siempre hemos dicho, a ver, la arrogancia, ¿Un Córdoba Montoya? No. la arrogancia de tener todos los hilos del poder a veces te obnubila, te hace ver cosas, de momento se escuchan bien, pero ya a la larga te pueden afectar. ¿A qué me refiero? Una y otra vez los propios de Morena lo han dicho. Aquí vino Luisa María Alcalde con Andy López Beltrán y dijeron, no tenemos oposición, la oposición vale 2 pepinos. Y Adentro después tendremos el problema. El problema es adentro. Y situaciones como la que se dieron en el Senado son las que empiezan a golpear la estructura que pueden hacer que se resquebraje la unidad de un partido. correcto. Porque los senadores, los que no estaban de acuerdo, fueron obligados por Adán Augusto López a votar y a mostrar su voto. Muchos se quedaron inconformes. Número 2, no hay gobernador, gobernadora, presidenta municipal y mucho menos presidente o presidenta de la República que le guste que tan evidentemente alguien le coma el mandado, ¿no? definitivamente. Y aunque Claudia Sheinbaum en su mañanera del pueblo pues fue así parca y demás, los editorialistas, los analistas, los medios no dejaron pasar la visibilización de que aquí se hizo a un lado la voluntad de la Anuar, presidenta y se ¿cuántos impuso el votaron expresidente. a favor de 87, mayoría 87? calificada. Ok, fíjate, 87 no estaban de acuerdo. Bueno, No, vamos a decir ponle que 86. 40. Ponle que. Pero fueron obligados, ¿no? Por un personaje que va a cuidar los intereses de Andrés Manuel ahí en el Senado y evidentemente habrá otro que lo cubra dentro de la Diputación Federal. A mí lo que me llama la atención y es lo que se está viendo, que habla de un poder tras el poder, es decir, que el poder que es el que decide y es el que va a cambiar la realidad de la política en México, es que va a haber un personaje. Antes intuíamos que era el gobierno de Estados Unidos, que eran muchos factores internos que no estaban al descubierto, pero hoy estamos viendo que desde la chingada, que así se llama el rancho de Andrés Manuel, va a estar moviendo los hilos del poder. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pues ¿Hasta hay cuándo? que verlo. O sea, ¿cuántos? Y bajo el disgusto ¿Cuántas de estas, la presidenta? no sé si podemos llamarle ofensas o no, cuántas de estas acciones va a tolerar la presidenta? Habría que ver.
Y es cuando me Y acuerdo de los cuánta- tiempos romanos. hay una regla, así lo que habrá que preguntar, ¿cuánta información tiene Andrés Manuel de la presidenta para tratar de... No, pues yo no voy No, a yo no eso. estoy en eso. Yo creo que al final de cuentas la situación extraordinaria que siempre hemos vivido, o sea, 1 año, 2 años después del poder. Pero Dios. lo que llama la atención es que, bueno, lo vivimos con el PRI. A nuestra corta edad nos tocó ver cómo el mismo PRI, después de ser el monstruo Es lo mismo que empezó vimos a con- dividirse, es lo a mismo quebrarse que- al interior. es lo mismo pero que aquí en vivimos Morena con- es una velocidad tremaya. Sí, pero es lo mismo que rapidísimo. vivimos con Por eso Fox digo. Quesada y Calderón, Y al final Calderón de cuentas, igual, ¿no? ¿no? Que un poco más mesurado porque los dos venían de la misma escuela. ¿Estás de acuerdo? Sí, Pero un poquito pero- nada más. pero Estamos eso- hablando de una escuela que tiene 80 años. Sí, por eso. ¿Y esta escuela cuántos años tiene? 80, es la misma escuela. Bueno, sí, No, es la misma escuela. Pero el siglo tiene Ese 10 PRI años. con El siglo anabólicos, ¿cuántos ¿no? tiene? 20 años, ¿no? ¿Cuántos? Hace 20 años, exagero, como 15, escribí un ensayo que suscribo el día de hoy. La política mexicana lleva en el ADN el priismo, Sí. que creó y conceptualizó Plutarco Elías Calles y que Andrés Manuel López Obrador lo va a perfeccionar. Es correcto, es correcto. Bueno, Después de lo que hizo Heroles y hizo Benito Juárez. ¿Sí? y no olviden al Tata Cárdenas, Por eso. que hablando de poderes tras el poder, todavía él quitaba y ponía Oye, pero cosas por en lo nivel menos federal. aquellos tenían estilo, ¿eh? Nos Bueno, vamos, ahora, esa es bueno, cuestión de gustos, ¿no? Vámonos a un corte, regresamos. Plan Familiar de Protección Civil. Porque la seguridad empieza en casa, prepara un plan de protección civil con tu familia. Adáptalo a cualquier tipo de emergencia y a las necesidades de cada quien, niñas y niños, personas mayores, personas con discapacidad, e incluye a tus mascotas. Mochila de emergencia, ten a la mano, documentos importantes, directorio de familiares, escuelas, servicios de emergencia y protección civil. Víveres enlatados, además de agua embotellada para 2 días. Botiquín de primeros auxilios. Herramientas para reparación de emergencia. Radio y linterna con pilas. Coordinación Estatal de Protección Civil.
Estamos de regreso aquí en Sin Tacto Político. Esta semana también se dio otro hecho de violencia aquí en la capital del estado. La otrora muy tranquila. Aquí vivimos muchos años todos. Algunos son chetumaleños de nacimiento, otros vivimos aquí desde niños. Y una ciudad que ha cambiado mucho en ese tema de la tranquilidad. Este asesinato a una hora, pues, no era inusual, ¿no? Sí, una tranquila. Fue un interno del Cerezo que acababa de salir, lo acaban de liberar y ya lo estaban esperando. Sí, pues no fue a una hora así fuera de lo normal, digo. No, por eso fue una hora casi laboral. Alrededor de donde yo vivo, pues ha habido 3 asesinatos más o menos a esa hora. Esa hora, este personaje estaba saliendo, era un personaje que estaba acusado precisamente por delitos contra la salud, aparentemente, bueno, no aparentemente, porque ya había sido juzgado e iba a seguir su proceso fuera, pues era por contrabandear droga, evidentemente ha de haber tenido problemas con alguien que lo estaba esperando, para él era más seguro que haberse quedado dentro del penal, porque apenas salió y pues lo fueron a recoger en este vehículo que usted está viendo, en donde iban también al interior otras personas que resultaron heridas, porque sí hay, además de él que falleció. Pero la mujer, ella es de las que iba, ¿no? Creo que su hermana iba adentro del vehículo. Bueno, la información que yo tengo es que... Hubo heridos. No, aparte del fallecimiento, hubo heridos. ¿A qué nivel? Porque reportaban que, salvo el ejecutado, bueno, el reporte que me llegó extraoficial, fueron ilesos, resultaron ilesos. Yo creo que eran directos sobre él, ¿no? Sí, no, pero aún así, imagínate, o sea, mira la rafallada, no puedes garantizar. Si salieron ilesos de suerte. Sí. ¿Sí? O es que de plano eran muy profesionales. Aquí lo que yo he señalado, a ver, ¿qué dice la autoridad en estos casos? No, pues era un interno con antecedentes penales, pertenecía a un grupo criminal, se matan entre ellos. Como si eso fuera ya suficiente para tranquilizarnos. Lo escuchamos del fiscal Oscar Montes de Oca y lo hemos escuchado también con Raciel López Salazar. Y no hay duda, es cierto que el 90% de las ejecuciones son gente que anda en ese mundo, sí, pero por otro lado, también nos habla de la debilidad institucional de los cuerpos de seguridad para meter orden, de la falta de consecuencias que permite que los criminales se maten entre ellos, sí, a cualquier hora, en cualquier lugar, sin el menor temor de ser arrestados. Es correcto. Y era algo muy importante, o sea, qué raro que ande mucha gente armada en Chetumal y los retenes y la policía. Con una sola entrada y salida. Y fíjate, lo que llama mucho la atención, y este es el grado incluso de reto que le hace el crimen organizado a las autoridades, porque fue saliendo del Cerezo, ni tan siquiera había abandonado el vehículo, digamos, el perímetro donde está no solo el Cerezo, donde está el aeropuerto, donde hay, cada día llegan, no voy a decir centenas, pero sí un buen número de turistas y de gente que utiliza el avión. Entonces no hay un control en esas áreas. Habría que ver que, por ejemplo, las videocámaras, qué tan importantes son, porque por ejemplo decía el fiscal primero cuando, discúlpame Anuar, que voy a concatenar otra cosa, cuando se fuga, no, pero aquí estamos hablando de tema de seguridad y fiscalía. Cuando se fuga un delincuente que asesinó a un niño de 2 años y lo violó, y dice, es que lo vimos en la cámara de seguridad. Digo, y si tú lo vistes en la cámara de seguridad, no hay un centinela que tiene el panel y que puede evitar eso, y ya después cambia en esta conferencia, lo vimos cruzándose la barda, no brincándose la barda. Entonces dices, ¿qué función tienen las cámaras de vigilancia entonces? Nada más para que tú te enteres y no trates de evitar. ¿Qué? El tema de la seguridad. Lo que nos queda claro, perdón. Llégale. Lo que nos queda claro es que hace falta, en verdad, una estrategia de seguridad. Bueno, creo que en todo el país y todo Quintana Roo, pero yo creo que de manera particular en Chetumal, y aquí agarro la palabra de Agua, o sea, es imposible que teniendo solo una entrada y salida de la ciudad, no tengamos garantizarle la seguridad a los chetumaleños. Yo eso es lo que he platicado con expertos del tema. Bueno, ya ves que estuve involucrado algún tiempo en la cuestión de seguridad pública. Decían, es imposible que pasemos por problemas de inseguridad en Chetumal cuando tenemos una sola entrada, una sola salida. Nada se debe mover si no se sabe. Y en general en el país tenemos casos como Culiacán, que sigue enfrentando toda esta problemática de confrontación de grupos de la delincuencia.
Tenemos las declaraciones de Ken Salazar esta semana precisamente, que dijo que AMLO está vinculado con el crimen organizado. Después las contestaciones, no balazos, sí, es extrañamiento que hagan esas declaraciones por el representante del gobierno de Estados Unidos. Y definitivamente lo venimos arrastrando. Yo recuerdo, no sé ustedes si gustan corregirme, estoy equivocado, pero yo recuerdo que esto empezó a verse crudo como es, porque no quiero decir que no existía, a verse crudo como es a partir del año 2000, cuando entró la administración federal del entonces presidente Vicente Fox, y a partir de ahí, ¿qué te cuento? Sí. No, pero se perdió el control de la tutela del gobierno sobre los grupos criminales. Yo siento que de ahí comenzó a desvariar. Yo siento que no se perdió el control. El hilo, sí. Yo te voy a decir que no se perdió el control. Entonces, hubo un involucramiento más de políticos en esto. Ahí va. Y te la va a revirar Omar García Harfuch en eso de que no hay una estrategia. Está la estrategia de los 100 días que vino e instaló. No, acaban de dar esta semana además superpoderes a Omar García Harfuch. Entonces, yo creo que no perdió el control. Yo creo que el Estado se involucró más. Cada día vemos más gente como García Luna. García Luna es simplemente la punta del iceberg de todos los políticos que pueden estar involucrados directamente. Ahí señalaba el gobernador May en Tabasco que el secretario de Seguridad Ciudadana de Adán Augusto era el líder de una banda delincuencial llamada La Barredora, que es el responsable de todos los desmanes que está sucediendo en Tabasco. Imagínate, el secretario de Seguridad Ciudadana. Ahora, como en toda narrativa, hay buenos y hay malos, pero la realidad de las cosas es que en el primer mundo no pasan por estos problemas. ¿Por qué? Porque muchos ya llegaron a legalizar el negocio, porque no perdamos de vista que es un negocio, por eso hay la confrontación, pues están peleando el billete, y mientras haya quienes consuman, hay quienes venden. Digo, es actividad humana, el control, es a lo que voy. ¿Y cómo lo han controlado? A través de leyes, por ejemplo, en Estados Unidos, el consumo de la marihuana. Más allá, y no solo así, o sea, Estados Unidos, como ponerlo como ejemplo, quienes piensan que en Estados Unidos no hay corrupción, se equivocan. No. En Estados Unidos operan las mafias de todo el mundo. Nómbrame la que quieras. Rusa, italiana, japonesa, árabe, mara, todos operan en Estados Unidos. Pero el Estado, y me refiero al Estado como país, tiene el control, el monopolio de la fuerza. Y operan hasta donde les permiten. Tócales un policía, se acabó. Tócales un interés y en ese mismo momento te hacen un operativo y te dan una maracaniza. En México, el Estado ha perdido el monopolio de la fuerza. No tiene ese control sobre estos es lo que yo dije. Cuando Chinto dice que en el 2000, cuando entra el gobierno panista por primera ocasión, pierde el control. Sí, efectivamente eso sucedió. O sea, ya no era el mismo vínculo, ya no era la misma. Pero también hubo un ingrediente político. A ver, gana la presidencia el PAN, pero gobiernan en los estados mayormente los priistas, que estaban acostumbrados a mantener. Cuando había una sola línea, el priismo sí mantenía una sola línea de control también. Al llegar el PAN, los gobernadores se convierten en reyes de su territorio y cada uno empezó a hacer sus negociaciones y entonces hubo una gran división de grupos criminales, que es lo que generó a la larga el problema que tenemos. Y yo te voy a decir algo, hace 30 años que yo llegué a este estado y llegué con una empresa. La narrativa que teníamos de narcotráfico que hacíamos diario es que Quintana Roo era el trampolín del narcotráfico de Sudamérica hacia los Estados Unidos. Es cierto. Sí, pero y ahí sí concuerdo con Jesús, que a partir del gobierno panista, Quintana Roo dejó de ser un trampolín para convertirse en mercado. ¿Por qué? Porque era tanta droga que iba entrando. Pero también el crecimiento. Que la manera de pagarlo a los que distribuían, pues era soltándolo, y obviamente sueltas y comienzas a generar un mercado tan grande que ya no lo puedes. No te vayas lejos. También una evidencia. Hace 20 años, no sé si tenga el artículo por ahí guardado, la revista Proceso publicó un mapa de las organizaciones delictivas que había en ese entonces en el país. No eran tantas como en la actualidad. No, eran como 9 más o menos. Pero de esas 9, 5 fuertes.
y las 5 tenían presencia en Quintana Roo, según esa publicación. Hace 20 años. Pero ¿sabes qué? Estaban las 5 y no había desastre. Pero solo era el trasero. Lo que sea, pero había un control férreo. ¿Cuál es la situación hoy en día? Desde el centro. ¿Cuál es la situación hoy en día comparable con hace 30 años? Hace 30 años éramos una población en Quintana Roo estable de 400,000, 500,000, ¿sí? De Quintana Roo. Hoy en día somos 1.8, casi 2 millones. De esos 2 millones, el 60-70% se ubica en la zona norte. Ya no solo es el trasiego, ahora ya somos un estado consumidor, ¿sí? Entonces, los intereses en la zona norte de Quintana Roo son muy fuertes, ¿sí? O sea, por el desarrollo pero hace 30 años Quintana Roo tenía 600, 800 mil habitantes y tan solo Otompe Blanco, que correspondía también a Bacalar, tenía 300,000 habitantes. Es decir, o sea, todo eso... ¿Tantos? Sí. Tomaste demasiado. No, Otompe Blanco incluido Bacalar. Sí, era por ahí. Y entonces este asunto se ha venido a descomponer, ¿no? Precisamente por eso él decía, por ejemplo, había 9 grupos. Hoy, de esos 9 grupos... Hay como 50. Tiene como 50. Sí, no, y además operan por células que hacen su desastre de manera independiente. Pues Tabasco está, ¿no? El cártel Tabasco Nueva Generación. Ya hay uno nuevo. Sí, no, es que ya ahorita sales aquí y ahorita se organizan 3, 4 y hacen un nuevo cártel, porque esto se ha generado al tener la pérdida de control. ¿Qué se necesita? Pues un buquelazo o algo así. Orden, acuerdos, nada más. Lo decía el hijo de Pablo Escobar en su momento. Nunca imaginé lo que mi papá hacía, que ahorita, comparado con lo que se generaba en ese tiempo, actualmente es un mundo de dinero con una distancia abismal. Esa es la realidad de las cosas. Es un negocio. Hay que ponerse de acuerdo, nada más. O sea, digo, vamos a dejarnos igual de la doble moral, porque también eso cómo afecta, ¿eh? Esa es otra cuestión. Vamos a un corte, el último. Quédese con nosotros para finalizar Sin Tacto Político. Descubre una nueva forma de viajar con Ultramar. Con nuestra página web puedes reservar tus boletos y pagar en línea de manera rápida y segura. Disfruta de un viaje sin complicaciones a través de nuestra plataforma en línea, donde podrás elegir tus destinos y obtener tus boletos al instante. Olvídate de las largas filas y las llamadas telefónicas. Ultramar está aquí para ofrecerte un servicio conveniente y al alcance de tus manos. Reserva ahora y vive una experiencia de viaje extraordinaria.
Recta final de Sin Tacto Político y bueno, pues vámonos hasta la capital del estado, donde el secretario de Obras Públicas, recientemente nombrado hace un mes aproximadamente, Rafael Lara Díaz, pues ya está revisando ahí los proyectos. Empezaron con un programa de bacheo, que bueno, ese es urgente evidentemente, pero aquí en la capital hay muchos temas, entre ellos, ¿qué se le ha presentado y qué le dice la gente cada vez que ve a Rafael Lara? La carretera 307, aunque no corresponde al estado, pues sí corresponde a la gestión y está en pésimas condiciones, que es la que une Chetumal con Tulum. Las vialidades de Chetumal y muy particularmente el Boulevard Bahía. Sí, que se lo está comiendo la erosión. Sí, yo creo que al final de cuentas, salvo a lo mejor opinión de los panelistas y de los que amablemente nos están siguiendo el programa, yo creo que para los chetumaleños o para los que radicamos en el sur de Quintana Roo, el tema de la erosión en el Boulevard Bahía no es un problema menor, o sea, es un problema que si no lo atacan en forma inmediata o en los próximos 2-3 años, vamos a tener secuencias que lamentar. De manera particular, o sea, quienes transitan en el Boulevard a partir del tramo de la Avenida Universidad a Calderas pueden cerciorarse de que la erosión se está comiendo parte de la carretera. En sí, por debajo hay varias partes, varias zonas donde ya el Boulevard... Ahí está, mira. Sí, tiene situación. Ahora, qué bueno que el secretario de Obras Públicas, Rafael Lara Díaz, el Alquis, sí, haya dicho, bueno, estamos estudiando, analizando un programa emergente y a conciencias sobre cómo detener la erosión. Bueno, es difícil contener la erosión, lo que sí pueden hacer es tener un proyecto para evitar que las olas sigan golpeando la arena y sigan comiéndose la zona terrestre, ¿no? Eso sí yo creo que puede ser viable. Y en su momento Mario Villanueva lo hizo en el sentido de poner piedras a la orilla, ¿sí? Y comenzar a dragar la zona que le corresponde a la parte... Pero no, es difícil, pero fíjate que, perdón, Jesús, es difícil, pero no imposible, porque yo esto lo viví, por ejemplo, en el puerto de Veracruz, hicieron unas como costales de concreto, como unas escolleras que lo pudo. Ahora, el problema es un poco más serio, porque aquí hay dos situaciones, tanto en la construcción que hizo Carlos Joaquín en esta zona, no ha sido recibida por el Ayuntamiento de Otompe Blanco, de esta obra que es estatal. Pero 3 también años. en Calderas hay otra obra que tampoco fue recibida por el Ayuntamiento. Entonces tienen que ver eso, porque pueden estar aquí todavía las garantías. ¿No? Yo creo que no, yo platicaba con él y me decía eso, que hay un plan, incluso el plan de bacheo y de desfondes es más bien para el 2025, pero iban a estar haciendo algo apoyando y coadyuvando al ayuntamiento, que es el responsable del programa de bacheo, que incluso ya lo está llevando a cabo también la presidenta municipal. No somos expertos, pero ¿qué sugerirían ustedes para evitar la erosión de las playas? Tienen que solo dos cosas, o un muro de contención. Creo que tenemos imágenes de Saber Producción como se tiene en otras bahías, o eso que señala Ángel, hay diferentes, hay costales. Muy difícil ahorita quebrar otra vez manglares. No. Que con los manglares a ver, es muy simple. Ahora sí que tengo la imagen porque acabo de ir hace 2 semanas. ¿Han visto cómo está la bahía de Campeche? Este es un tipo de contención, sí. Veámoslo. En la bahía de Campeche tienen con concreto todo el... No, ni es bahía, Esta es de iniciativa privada, ¿no? Sí, es de iniciativa privada, pero es algo de lo que se puede hacer. Y ahora, la manera más fácil, si no quieres hacer algo tan costoso, son los jaxes, que son esos estructuras de concreto que se ponen así, básicamente como una barrera, ¿no? Y se ha comentado en varias ocasiones. Pero yo tengo unos cuates en Holanda. Digo, Holanda es una situación de no sé cuántas islas. Ámsterdam tan solo, cuántas islas integradas y se evitó lo de las inundaciones. Ahí se puede a ver qué se aplicó. Porque a fin de cuentas la naturaleza está cobrándonos lo que era de ellos. Yo me acuerdo, fue en la administración de Don Chucho que empezó la construcción del bulevar, lo que es la parte de la explanada. Yo de niño todavía me asomaba por el obelisco y ahí inmediatamente estaba... la bahía. Es correcto. Don Chucho es el que le metió la calle después del obelisco y siguió hasta la Insurgente. Yo creo que hay que pensar muy en serio esto, porque si en verdad quieren detonar Chetumal, necesariamente necesitamos tener bien protegida la bahía. Él lo tiene muy claro. No, y aparte la cuestión es esta, ¿no? Y también tiene claridad en ese sentido el secretario de Obras Públicas.
Si no se invierte ahorita, más adelante va a ser más caro. Sí, muchísimo más caro. Así de simple. Pero me explicaba que él y la gobernadora tienen muy claro lo que se tiene que hacer ahí y él tiene experiencia en eso. Entonces me queda la certeza de que algo ahora, ¿cuánto va a costar? Eso sí. Y si tienen el recurso. No, pues bueno, ahí viene la especialidad de la gobernadora, ¿no? Ir a tocar puertas a la federación y presentar el porqué y convencer para la inversión. De hecho, esta semana estuvo en reunión con gobernadores, con la presidenta Claudia Sheinbaum, con el secretario de Salud, con Mario Delgado. Ahí se planteó el tema de los domos. Son 1.100 domos, 3,000 millones de pesos, ¿no? Más de 3,000 millones de pesos. Los arcos escolares, ¿no? Creo que le llaman también. En 3 años. Pues así, estamos llegando ya al final de Sin Tacto Político. Compañeros, Ángel Ramírez. Hasta el próximo domingo. Jesús Amador. Buenas noches. Jorge Rodríguez. Muchísimas gracias. Y su servidor, Anuar Moguel. No se pierda mañana, Mundo Político, a las 9 de la mañana.